Hola, buenos días. Son las 10 de la mañana y me encuentro nuevamente con ustedes en este espacio creado solamente para ti. El día de hoy tendremos una conversación con un estudiante de arquitectura de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Se encuentra con nosotros Luis Olea Peñuelas. Luis Olea Peñuelas es un estudiante que está cursando actualmente cuarto semestre en arquitectura. Fue invitado gracias al conocimiento adquirido en el curso de Sociología Urbana. Es un factor fundamental para el entendimiento completo del siguiente tema que se planteará en el siguiente espacio. Hola, buenos días, Alex. Sí, aquí estamos para conversar un poco y tocar un tema importante dentro de la sociedad. El tema que abordaremos el día de hoy es la gentrificación, el conflicto entre las ventajas y desventajas en vista de las dos perspectivas, los desplazadores y los desplazados. Este problema ha sido un tema controversial desde los inicios de los años 90 a lo largo del mundo. Se tiene certeza que estos grandes cambios en las ciudades se deben a la necesidad de generar capital, asimismo al mejoramiento y rehabilitamiento de barrios totalmente desgastados. Antes que nada, comenzaremos definiendo qué es exactamente la gentrificación. La gentrificación es el proceso de rehabilitamiento o mejoramiento de un sector urbanísticamente hablando. Dentro de esta palabra existen dos perspectivas totalmente diferentes. De un lado, tenemos a los que hacen la mejora del contexto, estos grupos y empresas que tienen un gran capital interno y se ven en la necesidad de aprovechar una oportunidad de inversión financiera para así mejorar el contexto y haya una mejor calidad de vida tanto dentro de lo mejorado como el contexto que lo rodea. La otra perspectiva es aquella de las personas que vivían en estos barrios y son desplazados hacia las afueras de la ciudad por el incremento de los precios en todos los ámbitos. Algunas de las tensiones que se encuentran en conflicto actualmente son la gran ideología de poder en temas socioeconómicos para mejorar tanto los bolsillos de los inversionistas como de los gobiernos. De igual manera, del otro lado de la moneda, conocemos a las personas que son desplazadas de una forma indirecta, económicamente hablando, y retiradas de las grandes urbes hacia las afueras de estas mismas. Retomando un poco lo mencionado anteriormente, para ti, ¿cuál es el impacto que tienen estas tensiones en la sociedad? Como ya lo mencionaste anteriormente, el impacto tiene dos partes. Por ejemplo, para los inversionistas, que son los que hacen el cambio radical en estos sectores proletarios, es un cambio muy positivo, ya que les ayuda a mejorar su estatus socioeconómico, al mismo tiempo que hacen de un espacio mejor. Pero este viene de la mano con ¿para quién es ese mejor espacio? Lamentablemente estos espacios cambiados cambian de usuarios. Ahora, en lugar de hacer un parque para una familia de bajos recursos, se genera un parque para usuarios de un estatus muchísimo mayor, que igualmente no ocupan en su vida. Ya que lo comentas, recientemente leí un texto del autor Neil Smith, el cual ejemplificaba perfectamente la gentrificación de épocas pasadas y las actuales. El texto mencionaba un caso en específico situado en París en los años 50, en el cual un grupo inmobiliario se centró en mejorar el barrio más pobre de la ciudad, el cual se encontraba en una zona centralizada de la misma. La estrategia que utilizaron para mejorar, entre comillas, fue hacer una cerca a lo largo de este barrio, pero no fue una cerca común, sino fue generar centros de alto lujo para aumentar el nivel socioeconómico de la zona. Y el resultado fue excluir a los residentes de este sector. Gracias a este cambio, en lugar de mejorar el ambiente y el espacio, cambiamos a los usuarios para poder generar un nuevo espacio para la burguesía, como el texto mencionaba. Actualmente, la gentrificación juega un papel muy fuerte
En el mismo texto mencionado anteriormente, en un apartado que decía gentrificación, una palabrota, esta palabra es un concepto muy fuerte. Por ejemplo, hoy podemos saber que al menos la mayoría de las personas consideran a la gentrificación como un cambio malo o negativo en la sociedad, porque excluyen y evitan a las personas de bajos recursos a no convivir en estos espacios. Una de las posibles soluciones que suponemos es la integración o generación de espacios en la sociedad, como parques o lugares públicos, donde cualquier usuario, a pesar de su situación socioeconómica, pueda accesar, y así no generar una barrera de estatus social dentro de las ciudades. Creo que el principal problema en la actual sociedad es el saber cómo diferenciar a los ricos de los pobres y así poder generar un poder sobre otros. En base a la sociedad y el cambio que se puede hacer dentro de esta, es prácticamente imposible, ya que estamos acostumbrados a podernos diferenciar a través del dinero por encima de otras más cuestiones. Esta costumbre se remonta desde muchas épocas atrás, desde la Edad Media, por ejemplo, donde el que tenía más bienes físicos era el más poderoso de la ciudad. En este caso, era el rey. Con el paso de los años, esta tendencia ha ido aumentando, al grado de diferenciarnos tan solo por las prendas que utilizamos día con día. Al final de todo, la gentrificación es el proceso de cambio de usuarios en un sector en específico, tomando en cuenta ligeramente el cambio urbanístico de esta. Hablando un poco más sobre el urbanismo y la arquitectura, podemos generar diferentes formas para que todos los usuarios de las ciudades puedan accesar sin importar el estatus social. Por ejemplo, crear espacios públicos utilizando necesidades que los usuarios ocupen. Las personas de bajos recursos necesitan espacios recreativos y o el mejoramiento de estos, para así poder desarrollarse de una manera aún más sana de lo que lo hacen actualmente. Pero si juntamos este contexto con una sociedad media alta, nos encontramos con el conflicto de sociedades. Los pobres no quieren a los ricos y viceversa, porque tienen ideologías y pensamientos diferentes. Un factor fundamental sería el hacer una línea pareja entre las dos sociedades, los ricos y los pobres, y hacer que un mismo espacio crezca en capital e inversión, pero que beneficie no solamente a los ricos, sino que realmente haga un cambio en la vida de las personas de bajos recursos. Por ejemplo, si un sector crece económicamente, que igual crezcan los ingresos dentro de estas familias proletarias. Lamentablemente, los actores de estas acciones son los más beneficiados actualmente. Los empresarios y grandes empresas son los dueños de las acciones de estos cambios radicales en las ciudades. Lo peor aún es que no piensan realmente en lo que están diseñando, sino en cuánto dinero les va a generar en el bolsillo. El gobierno es la pieza clave en estos cambios, porque da la palabra final en estas acciones. Pero el gobierno no se queda con las manos vacías. Ellos se llevan una gran parte del beneficio económico para ellos mismos. Lo disfrazado aquí es que la mayoría de los proyectos, hablando en temas de reglamento, no cumplen con los parámetros y las leyes mínimas de habitabilidad y funcionamiento para estos espacios construidos. El desparramamiento, o también llamado urban sprawl, es una de las consecuencias que generan estas acciones. El cambio sin control que se hace en las ciudades, la generación de zonas a las afueras, y esto genera que las ciudades no se crean en función de la necesidad, sino de un problema público de la sociedad. El desparramamiento es el resultado evidente del problema de la gentrificación. Es un problema que genera el caos en la ciudad. Por ejemplo, la Ciudad de México es un buen ejemplo de cómo se va generando las ciudades a partir de problemas dentro de la misma ciudad. Se vuelven ciudades que no generan un patrón de habitabilidad normal. Además de todo este caos sin control, se desemboca uno aún peor: el control bajo muros. Como se mencionó al principio del podcast, los conjuntos inmobiliarios son los principales partidarios de la gentrificación, y este problema hace que se separen los grupos sociales y con esto la división de áreas.
Un ejemplo claro son estos conjuntos inmobiliarios que crean casas en repetición y dividen el espacio exterior del interior. Esto genera dos vistas o dos perspectivas, como lo quieren llamar, tanto al interior y viceversa. Para estos conjuntos les es más fácil hacer un muro divisorio para hacer que los posibles clientes se sientan seguros del exterior. Pero como nada más les importa el dinero, no piensan en el contexto que los rodea. Al crear un muro divisorio, o también llamados muros de la vergüenza, los cuales son los que literalmente dividen espacios, están generando que al exterior de este muro se cree una zona de peligro para las personas que viven fuera de este conjunto, porque es un símbolo de soledad. ¿Cuántas veces no hemos pasado por una calle que tiene un muro gigante y esto al verlo nos genera terror y pánico al circular por los mismos, por temor a que seamos asaltados o secuestrados? Después de todo este rollo que ya nos aventamos, vamos a cambiar un poco de tema. Para ti, ¿cuál crees que es nuestro rol como ciudadanos en este tipo de problemas? Personalmente, creo que no tenemos un rol dentro de estas grandes acciones, porque no tenemos el suficiente poder socioeconómico necesario para poder participar en estos cambios tan gigantescos de la sociedad. Nos afectan de alguna u otra manera, pero tiene que ser un cambio positivo para aquel que está involucrado en el contexto que se quiere cambiar. Como se mencionó a lo largo de todo este espacio, la gentrificación es un proceso muy complicado, vista desde todas las perspectivas posibles. Para algunos es un proceso positivo, para otros no lo tanto. Pero lamentablemente no podemos hacer nada al respecto, porque es un proceso que se genera a partir del dinero. ¿Y qué es el dinero actualmente? La mayor fuente de poder del mundo. Sin dinero el mundo no gira. La gentrificación es un proceso fundamental para poder mover dinero y el cambio en el contexto está de más. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo y damos por terminado este espacio para conocer un poco más sobre la gentrificación y el gran proceso que se requiere para poder impactar a una sociedad y más en temas de capital y usuarios. Con esto despedimos a nuestro compañero. Muchas gracias por tu tiempo y por las valiosas respuestas que nos ayudan a conocer más acerca de este tema importante y sus consecuencias en la sociedad. Gracias y nos vemos en el siguiente programa.